Recording is on. Hola, hoy voy a platicarles sobre los tipos de artículos científicos y otras características que tienen la literatura científica. Les recuerdo que el gran tema que estoy tratando en estas sesiones son las principales condiciones que cumplen la literatura académica que todo científico debe conocer. He hecho mucho énfasis entre la distinción de los artículos de investigación y las revisiones bibliográficas. He explicado que las revisiones bibliográficas consisten en utilizar varios artículos, generalmente de investigación, aunque se pueden utilizar otros, y el propósito es hacer síntesis e integración de la información sobre un tema determinado, bien delimitado, y la idea es presentar al público ¿qué pasa con toda esa información? Evidentemente también existen las metarevisiones, que son revisiones de las revisiones. Entonces, una revisión puede integrar algunos artículos, otra puede integrar otros, pueden sobrelaparse, dependiendo de las características de la revisión. La importancia, por ejemplo, de una metarrevisión es que si tengo una revisión con 500 artículos y otra revisión con 200, pues bueno, al final solo con esos 2 artículos voy a tener una idea general de lo que está pasando con 700 artículos de investigación. Por eso son tan importantes y tan útiles. Además, en algunos casos, estas revisiones pueden incluir estadísticas que me permitan delimitar más claramente la evidencia y establecer si hay correlaciones, establecer si hay cambios significativos entre las muestras, etcétera. Eh, una vez entendida de manera general la diferencia entre un artículo de investigación y uno de revisión, me parece importante que ustedes conozcan todos los diferentes tipos de publicaciones científicas que pueden existir. Las publicaciones científicas eh, pueden cambiar dependiendo el área en el que se publiquen, porque cada disciplina tiene sus necesidades específicas. Una de las áreas que tiene mayor cantidad y diversidad de publicaciones es la medicina. Entonces, si ustedes entran a esta liga en la que se despliegan todos los tipos de publicaciones científicas, el nombre y la descripción, en el momento en el que yo las conté, que fue hace como 2 años, había 187, es probable que ya hayan cambiado y haya alguna más, alguna menos. Seguramente después actualizaré esa información. Y entonces ustedes pueden ver todos los diferentes tipos de publicaciones. Em, por ejemplo, en medicina son muy importantes los artículos de investigación, son muy importantes las revisiones, pero también son muy importantes los casos clínicos en los que se hacen análisis clínicos o se presentan ensayos clínicos y entonces es muy común que uno, por ejemplo, haga revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados y aleatorios. Entonces, bueno, ahí están las definiciones para que ustedes las vayan viendo y puedan, si les interesa el área médica, identificar todas estas referencias. Bueno, este, es importante mencionar que todos estos artículos científicos no necesariamente cumplen, todos esos tipos, con las condiciones de la publicación científica. Por ejemplo, si se va a publicar un obituario, pues no necesariamente tiene que ser revisado por pares. Entonces, seguramente ese artículo, pues no lo va a revisar alguien que la información sea consistente, sino que esté bien escrito, que los datos históricos sean correctos, pero no que haya una hipótesis, porque no la hay. Entonces, bueno, aquí están algunas de las condiciones que casi siempre deben seguir los artículos científicos, pero ojo, los que cumplen con condiciones especiales, como las notas, las editoriales, las reseñas, no cumplen con esas condiciones. Entonces, por eso, cuando se hacen análisis de la literatura, uno debe tener muy claro cuáles son las características de la literatura que uno va a estudiar, qué singularidades tiene, qué características tiene para elegir conjuntos de datos que sean homogéneos, que cumplan con condiciones estandarizadas y que de verdad me den información interesante. Si yo
hago estudio combinando diferentes tipos de artículos que no se puedan correlacionar con base en su propósito, en cómo se generaron o la información que tienen, entonces, pues los datos pueden, resultar confusos. Bueno, eh, para toda la investigación existe un conjunto de ontologías que es muy interesante, que son las ontologías SPAR. Estas ontologías SPAR son sistemas de información semánticos con tecnología muy novedosa que describen varias de las entidades que tienen que ver con 2 objetivos de la publicación científica, la propia publicación y la referencia de esas publicaciones. En alguna sección próxima les voy a platicar de estas ontologías SPAR, que son muy importantes para la bioliteratura y para entender la información científica, y una de esas, ontologías que describen las áreas de la publicación y la referencia académica, es la ontología Fabio. Esta ontología tiene 254, tiene más tipos de publicaciones. ¿Por qué? Porque no solo tiene las publicaciones médicas, sino también tiene otros tipos de publicaciones. En esta ontología están definidas como entidades publicadas o potencialmente publicables. Y entonces aquí ustedes van a ver que hay muchísimas tipos de publicaciones académicas. Entonces, ahí se las dejo para que también las puedan ver. Aquí está el enlace. Y la siguiente diapositiva representa un meme que estuvo de moda hace algunos años, en el que los investigadores describían los principales tipos de publicaciones en su área. Esto a mí me parece muy interesante porque cada área del conocimiento tiene artículos de investigación que son los más comunes, que son los que más se repiten, que son los que caracterizan a la disciplina. Entonces, yo los invito a que busquen este meme para la disciplina que a ustedes les interese. Claro que está hecho con la finalidad de ser simpático, de ser una broma y de resaltar condiciones, chuscas, pero la realidad es que son muy interesantes, porque para hacerlo, el especialista tuvo que tomar las condiciones que se dan en su área de publicación, en su comunidad, porque no debemos olvidar que la publicación científica es un proceso, es un fenómeno social, no solamente se escribe para uno mismo, sino se escribe para los demás, para una comunidad determinada, para una revista con determinados objetivos e intereses, con un formato específico, entonces, y con un conjunto de lectores específico. Entonces, bueno, esto resalta las características sociales de la literatura científica. Una de las áreas que trabajamos en el laboratorio es tratar de entender la bioliteratura sobre la biología del color. Entonces, aquí en esta presentación, si ustedes le dan clic al enlace que aparece aquí en uno de estos cuadros, van a poder ver varios tipos de publicaciones sobre biología del color para que vean ejemplos de los tipos de publicaciones en esta área. Cuando uno va a consultar publicaciones de todos estos tipos de los cuales les acabo de mostrar, es importante considerar que uno debe empezar a consultar la literatura terciaria si uno no es especialista. Este círculo lo que trata de representar es cómo debe uno buscar información si uno es alguien que se va a introducir en un nuevo tema, entonces uno empieza por la literatura terciaria, pero si uno va a hacer investigación y va a hacer publicación y ya tiene un tema específico, empieza por la literatura primaria. Y sobre todo me interesó porque además aquí les dan ejemplos de cada uno de los tipos de literatura. Les recuerdo que si entran aquí a la liga van a poder ver el enlace. Entonces, bueno, esta es la parte que tiene que ver con el tipo de publicaciones científicas. Voy a continuar ahora con el siguiente tema, que es el formato. Es muy importante que además de considerar el tipo de artículo,
uno pueda ser capaz de identificar el formato en el que se presenta el artículo. De hecho, cada artículo puede tener muchos formatos, en la misma plataforma, porque tienen funciones distintas. Entonces, el formato de los archivos, el tipo de medio puede ser de diferentes, formas. ¿Por qué? Porque tiene diferentes propósitos. La literatura generalmente puede tener 3 formatos básicos, que son XML, que es el lenguaje que se puede leer y procesar por máquina. HTML es el que se ve bonito y tiene ligas. El texto plano, que pocas veces se usa para los artículos. Y bueno, les voy a presentar en un momento que también son importantísimos los PDFs. Bueno, cuando hablo de los formatos de los archivos en literatura, puedo estar hablando de 2 cosas. A ver, esto es muy importante. Los formatos pueden ser del documento, es decir, del texto que estoy leyendo, o de los metadatos. Los metadatos pueden tener diferentes formatos y el documento puede tener diferentes formatos. Entonces, voy a hablar de cada uno de ellos. El documento, como ya les explicaba en la diapositiva, que empezaba esta sección, puede utilizar principalmente estos. Ya les había dicho, HTML es para que es el formato de páginas web, es un formato muy interactivo y muy bonito. Yo les debo confesar que la forma en la que me encanta leer los artículos científicos es en HTML, porque yo los leo en línea, porque entro a las ligas, porque traduzco, y puedo leer el artículo en el idioma en el que esté, porque veo las citas, porque interactúo con el documento, porque entro a ver el DOI, a ver si no está retractado el artículo, porque veo comentarios. Entonces, a mí la forma en la que más me gusta leer los papers es en un buen HTML. Después está el PDF, que es una forma más fácil de leer y de transportar. La única cosa importante de los PDFs es que si ustedes tienen el PDF, siempre cuando lean el artículo en ese formato, entren al DOI y revisen la página principal del HTML para que vean si no hay alguna notificación. ¿Qué tipo de notificaciones podemos encontrar? Pues que hay una nueva versión, que hay alguna retractación, que se agregaron datos, etcétera. Este es un tema trascendental en la literatura científica en la era digital. Los documentos ya dejaron de ser desde hace mucho tiempo entidades físicas, estables, que no cambian. Ahora tenemos entidades digitales enlazadas que se actualizan, que pueden tener versiones, que pueden tener comentarios, que reciben citas, que puede tener altmetrías, que son qué tanto se han usado en redes sociales, son gestores de bibliografía, etcétera. Entonces, por eso es tan importante considerar que un documento digital no es la simple versión electrónica de un documento físico. Es una versión con vida propia, que es importante entender. Bueno, el texto y también todas las versiones que permiten que se lean en un dispositivo electrónico como los ebooks, ¿no? Que permiten pasar páginas bonitas, que tienen la letra más grande, que tienen marcadores, etcétera. Eh, Ahora hay muchas editoriales que tienen su lector de ebook integrado, entonces uno está en la plataforma, en el HTML y uno puede poner la versión de lectura y se despliega muy bonito. Entonces, todos estos son los formatos de documento que les acabo de mencionar. Les muestro un ejemplo. Aquí hay un artículo, es de la revista PLOS ONE. Aquí están todos los elementos del artículo, aquí están las métricas, aquí se puede bajar el PDF, pero la primera versión a la que lleva el DOI es el HTML, en el que se pueden ver las secciones del artículo, se pueden ver ventanas con los autores, las métricas, comentarios, todo lo que les decía, comentarios relacionados, puedo ver documentos sobre otra área, etcétera. Si yo le doy clic aquí a donde dice descargar el HTML, también puedo cargar el XML. Este es un lenguaje de etiquetado en el que
la principal función es que pueda ser procesable por máquinas. Para que un documento tenga el XML y pueda ser procesado por máquina, es necesario que el documento también tenga una licencia Creative Commons de reuso para que uno pueda hacer análisis de toda esta información. Este formato es precioso, nosotros lo usamos mucho en el laboratorio para hacer análisis y bueno, pues seguramente les voy a platicar mucho más sobre esto. Ahora voy a hablar un poco sobre los formatos de los metadatos. Les recuerdo que los metadatos son la información bibliográfica asociada al documento para que uno pueda localizarlo y citarlo. Bueno, los formatos de los metadatos pueden darse también en varios formatos. Uno es el RIS, que es el que se usa para que se puedan identificar los campos en las bases de datos. Es el más común para intercambio de información bibliográfica y entonces es muy fácil de ver porque es AU autor, TI título, etcétera. Es el que usan la mayoría de las bases de datos. Y este formato es interesante porque permite hacer transferencias entre gestores de bibliografía. El XML también es posible tener la referencia en XML, también es posible tenerla como texto, incluso como pueden ver aquí en este enlace, puedo tener el texto de diferentes estilos bibliográficos. Les recuerdo que el estilo bibliográfico es la manera en la que se organiza y se ve una referencia. Nosotros generalmente utilizamos el formato APA. Bueno, después está BibTeX, que también es un formato para LaTeX, y luego está el JSON, que permite, también es un lenguaje de etiquetado que permite procesar una gran cantidad de bibliografía y que también permite hacer transferencias entre gestores bibliográficos. Entonces, si ustedes entran a un documento en PLOS ONE y exploran todas estas opciones, pues van a encontrar información. Esta la saqué de la plataforma de Crossref. Crossref me permite tener todas estas visualizaciones. Existen varias bases de datos y cada vez más se utilizan estos formatos para intercambiar información de bibliografía y de metadatos. Cada uno de estos temas los voy a ir abordando de manera mucho más detallada y con ejemplos. Les recuerdo que esta es solo una presentación general para que ustedes vayan teniendo una introducción de todo lo básico sobre la literatura científica. Nos vemos en la siguiente. ¿Ya estuvo? Sí, voy. Ah, ok. Bueno, entonces